Buenos días, buenas tardes. Volvemos con los directos semanales, que he hecho un poquito de pausa unas semanas, pero hoy retomamos. Y además retomamos con un tema que es un melón. Lo tenía ya pendiente hablar de este tema y el otro día precisamente con una pregunta que hice en Stories dije, vale, es el momento ideal porque es un tema que está todo el año. Bueno, veo que por aquí os vais uniendo. Hola Pilu, hola Raquel, hola Sofía. Es un tema que todo el año está presente, el tema de la conciliación, pero que en verano y cuando hay en Navidad también, cuando hay vacaciones escolares un poquito más largas de lo que viene siendo un puente o demás, ahí es cuando muchas veces surge más todavía, ¿no? Así que lo he titulado así porque realmente me parece un melón, porque es un tema que a veces crea controversia, a veces crea incluso discusiones muy acaloradas y creo que en lo que nos tenemos que fijar es en la parte positiva que podamos sacar, ¿no? En el poder encontrar alternativas, el poder ver de qué manera crear la conciliación que a cada persona, a cada familia le venga bien, porque la conciliación no tiene por qué ser igual para todo el mundo, pero creo que sí que es algo que por lo que debemos luchar, no me gusta la palabra luchar, pero sí en lo que debemos poner energía, en conseguir una conciliación de verdad, que no sea de boquilla, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí un poco mi chuleta para no irme mucho del tema, que sabéis que no me gusta hacer muy largos estos directos. Voy a empezar leyendo algunas cosas que me habéis compartido cuando hice la pregunta el otro día en Stories. De hecho, no sé si lo puedo compartir, no sé si lo puedo, creo que ya no me deja porque ya se caducó la historia. Pero bueno, lo tengo aquí. Algunas de las cosas que me dijisteis en relación a la conciliación, ¿no? Una respuesta era, no hay conciliación, son los abuelos. Y estoy muy de acuerdo. ¿Cuántas familias se apoyan en los abuelos para poder conciliar? Y realmente, bueno, puede estar bien, puede estar mal, depende de la situación. Hay abuelos que están encantados de hacerlo y hay abuelos que sí, realmente lo sienten como una carga que no les corresponde, porque no les debería corresponder. Y hay que tener cuidado y hay que valorar muchísimo lo que los abuelos hacen, pero no puede ser ese el único recurso. O sea, no podemos volcar todo el peso y toda la responsabilidad de conciliar en darles a los abuelos la carga de tener que cuidar siempre de los nietos. Y ojo que yo he utilizado a los abuelos como recurso, pero siempre que lo he hecho ha sido con la sensación de, bueno, hasta el punto en el que ellos estén cómodos me parece bien, pero no quiero tirar demasiado de la cuerda, ¿no? No sé cómo lo veis. Luego otra persona decía, genial, porque la pregunta era, ¿cómo vas con la conciliación? Y esta persona decía, genial, he decidido no tener hijos. Y es una decisión libre y válida y es una forma de ver la conciliación. Me quito el problema de conciliar no teniendo hijos, pero al final la conciliación no va solo de los hijos. También a veces tenemos que conciliar por cuidar a un familiar, cuidar a una persona dependiente, con lo cual al final, bueno, el decidir no tener hijos tampoco es la solución a la conciliación porque puede haber otras situaciones que nos requieran tiempo de cuidar a otras personas, ¿no? Otra persona decía, a mí este año me ha ayudado el permiso sin sueldo, que bueno, pues vale, es una ayuda, pero tener que renunciar a ingresos para ganar tiempo con tus hijos o con las personas que tengas que cuidar o atender, pues igual tampoco es la solución ideal, ¿no? Que bueno, agradecemos cualquier tipo de solución que haya. Yo también tuve, cuando nació mi hijo mayor, yo cogí una excedencia, después de la baja por maternidad, cogí una excedencia, asumí que durante esa excedencia yo no cobraba y bueno, pues fue una manera que como familia decidimos hacer para poder conciliar durante esos meses, pero obviamente supone una renuncia. ¿Qué más? Vale, había otra persona que decía, la conciliación no existe, o tienes familia disponible o cobras mucha pasta. Que esta frase, bueno, resume un poco el sentir general que hay, ¿no? De la conciliación, o tienes tú unas circunstancias que te lo permiten o si no, lo tienes complicado. Bueno, mientras que yo voy contando cosas, que sé que de este tema puede haber un montón de opiniones, si queréis ir poniendo cositas por el chat, más que por el chat, si lo ponéis como pregunta, si es algo que queráis que responda o que lea en público, así no se me va para arriba.
porque esto, aparte de que yo os cuente aquí un poco mi experiencia y mi reflexión, me gusta que sea también un lugar en el que podamos compartir diferentes opiniones, ¿vale? Así que aquí está abierto el chat para que podáis comentar. Bueno, ¿cuál es la conclusión con estas cosas que he leído, ¿no? Que es una selección de todas las respuestas que me disteis el otro día en Stories. Al final pues vemos que hay diferentes estrategias, diferentes parches que cada familia tratamos de buscar. Muchas veces esas soluciones consisten en renunciar a algo, ¿no? Y muchas veces la conciliación no depende de... Siempre se me olvida poner en modo avión antes de empezar los directos para que no me salgan notificaciones. Bueno, al final la conciliación depende de muchos factores, pero mi opinión personal es que no podemos estar esperando a que alguien nos solucione la papeleta de la conciliación, sino que tenemos que movernos y buscar nuestras propias soluciones, porque esto no quita que obviamente sigamos pidiendo que a nivel institucional se facilite la conciliación. Eso es algo en lo que hay que seguir trabajando, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos esperar a que eso llegue. Yo desde luego, yo decidí no esperar, porque si hubiera esperado, pues ahora mis hijos ya se están haciendo mayores y todavía seguiría esperando. Entonces, bueno, hay cosas que sí que nos pueden venir bien, soluciones que vienen desde arriba, como se suele decir, y que, bueno, nos pueden funcionar, pero en mi opinión no podemos dejar todo, o sea, poner todos los huevos en esa cesta, dejar todo el peso de la conciliación en que aparezca una medida o que aparezca una ayuda o que aparezca algo que a mí me ayude a conciliar. Entonces, en mi opinión, y es lo que yo hice, pues buscar la manera de que la conciliación funcione para mí. ¿Cómo hice yo eso? Pues decidí emprender. Yo cuando tuve mi primer hijo trabajaba por cuenta ajena, trabajaba en empresa y como os he dicho, pues yo decidí que cuando naciese iba a coger una excedencia. Claro, para coger esa excedencia tuvimos que estar ahorrando un tiempo para cubrir un poco esos meses en los que yo no iba a tener ingresos. Entonces, al final, os cuento esto por si a alguien le sirve la experiencia, porque ya os digo, la conciliación tiene diferentes formas, pero en mi caso y en otros casos que conozco, el hecho de planificar un poco, de tener ciertos ahorros que te permitan poder renunciar durante un tiempo limitado a tus ingresos, y luego en mi caso también, y en otros casos que conozco, el hecho de emprender, a mí me ha facilitado infinitamente la conciliación. Yo me imagino ahora cómo hubiera sido mi vida y mi maternidad si hubiera seguido trabajando en empresa. A ver, no sé lo que hubiera pasado, igual de repente la empresa hubiera puesto unas condiciones maravillosas y hubiera ido genial, no lo sé, pero si hubiera seguido con las condiciones que había, eso no era lo que yo quería. Yo no quería tener ese tipo de maternidad, ese tipo de crianza para mis hijos en la que yo tenía que estar justificando cada vez que yo tenía que ausentarme del trabajo, e incluso cuando mi ausencia estaba respaldada legalmente, pues tener que aguantar comentarios, miradas, ¿no? Ese tipo de cosas que seguramente a más de una os habrán pasado si trabajáis por cuenta ajena. Entonces, por eso yo decidí emprender. Cuando decidí emprender fue después de que volví a trabajar, después de esa excedencia que os he comentado con mi primer hijo. Y cuando yo volví con jornada reducida. Me parecía súper injusto porque yo trabajaba 6 horas en vez de 8. En 6 horas yo sacaba el mismo trabajo que sacaba antes con 8. Me di cuenta y dije, ostras, yo antes no estaba siendo igual de productiva. Ahora con 6 horas saco adelante el mismo trabajo. Y saco el mismo trabajo que sacan mis compañeros y compañeras con 8 horas. Pero cobro menos. Y aún así tengo que aguantar que cuando me voy antes que ellos y ellas me digan, qué bien vivimos, ¿no? Entonces, esas cositas, pin, cada día, llega un punto en el que dices, no, hasta aquí, no tengo por qué soportar esto. Entonces, yo ya empecé ahí con el run y dije, yo así no voy a seguir, yo voy a emprender. Y claro, emprender a veces suena, yo soy la primera persona que si me dices, antes de eso, me dices tú vas a emprender, te hubiera dicho ni de coña, porque yo nunca me he considerado una persona emprendedora. Yo siempre he considerado que
a mí me gusta más tener las cosas controladitas, tener una seguridad, saber que yo a final de mes cobro mi sueldo, no tener que preocuparme de muchas cosas o de decir cuánto cobraré este mes, cobraré más, cobraré menos, porque cuando emprendes, al principio sobre todo, tienes esa incertidumbre, ¿no? Entonces yo nunca me había visto emprendiendo, pero yo creo que cuando la vida te pone por delante una situación que te duele, que te molesta, hasta tal punto que dices, no quiero seguir así, ahí es cuando dices, bueno, pues igual voy a probar esta alternativa que hasta ahora no me había parecido una alternativa válida para mí. Entonces yo por eso decidí emprender y obviamente hasta que tu emprendimiento empieza a funcionar, a generar ingresos, pues tienes unos inicios con cierta incertidumbre. Y en mi caso fue con incertidumbre de no tener, porque yo cuando empecé a emprender ya estaba fuera del trabajo, porque hubo un ERE, entonces eso fue como mi empujón de venga, o emprendes, ¿no? O bueno, te puedes buscar otra cosa, pero las cosas que encontraba no me gustaban, dije, emprendo. Pero también tengo amigas que han dicho, vale, voy a emprender, pues mientras que sigo trabajando por cuenta ajena, para no perder esa fuente de ingresos, voy a ir poquito a poco montando, ¿no?, mi emprendimiento, voy a ir haciendo crecer ese proyecto hasta que deje de ser un proyecto y sea una realidad. Y cuando yo vea que eso ya es una realidad que puede funcionar, entonces ahí puedo dejar mi trabajo anterior por cuenta ajena y no he tenido ese momento de ese salto de fe de decir, venga, lo dejo todo y emprendo, que creo que es el gran miedo que nos da muchas veces cuando pensamos en emprender. Pensamos que tiene que ser todo o nada, pensamos que tiene que ser dejo mi trabajo, me lanzo de cabeza y salga como salga. Y no tiene por qué ser así. Conozco a muchas personas, mamás y papás, que lo han hecho como os estoy diciendo. Han ido compaginando, ha llegado un punto en el que a lo mejor han cogido jornada reducida porque ya su emprendimiento empezaba a arrancar y necesitaban dedicarle más tiempo, y hasta que ha llegado un momento en el que han dicho, mira, esto ya funciona, dejo mi otro trabajo. Entonces, por si no os lo habíais planteado, eso es una realidad y hay mucha gente que lo hace así, y es una manera de no tener esa incertidumbre de lanzarte a la piscina, de decir, ostras, vale, me lanzo a emprender y no sé cómo va a ir y yo tengo facturas que pagar, tengo cosas que pagar y eso no se paga solo. Entonces, en mi caso no fue así, en mi caso como me quedé fuera por un ERE, pues tuve que lanzarme. A ver, tenía un poco el respaldo de los meses de paro, ¿no? Y de la indemnización que me dieron al final, al echarme. Pero aparte de eso, era como, bueno, pues me doy este tiempo para ver si esto funciona, ¿no? Entonces esa fue un poco mi experiencia. Y lo que os comentaba, en mi caso, como era un emprendimiento online, yo empecé a montar Montessori en casa. Bueno, de hecho, antes de Montessori en casa empecé a montar otra cosa, de organización. No era wedding planner, pero era también organización de más cosas, de eventos y demás, que eso si queréis otro día os lo cuento. Pero eso no arrancó y yo Montessori en casa empecé a hacerlo como hobby. O sea, para mí Montessori en casa no iba a ser un emprendimiento, era una cosa que yo estaba formándome en Montessori para aplicarlo con mi hijo en aquel momento, que solo teníamos al mayor. Pero cuando eso empezó a convertirse en algo que podía funcionar, que podía ser un negocio, dije, bueno, pues si la gente quiere aprender Montessori, quieren talleres, quieren cursos, pues vale, voy a hacerlo. O sea que ni siquiera mi primera idea inicial fue la que luego funcionó, para que veáis cómo esto puede cambiar muchísimo. Pero bueno, era un negocio online. La ventaja que tiene un negocio online, pues que no tienes que invertir, no tienes que hacer una inversión inicial en un espacio físico, no tienes que hacer una inversión inicial en producto, a menos que tu negocio online sea una tienda online, que igual sí que tienes que tener stock, ¿no? Entonces es como menos compromiso de inversión inicial, ¿no? Que dices, bueno, si me va mal, pues por lo menos no he perdido mucho, ¿no? No he invertido mucho. Lo que más inviertes es obviamente tu energía, tu atención, tu aprendizaje, ¿no? Tu tiempo, pero no tienes que hacer esa gran inversión inicial y no tienes tantos gastos, pues eso, de mantener un local físico, agua, luz, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, pues bueno, yo decidí hacerlo así, porque además una de mis prioridades era poder trabajar desde casa. Entonces yo no quería emprender un negocio físico, obviamente,
porque al final para mí emprender un negocio físico iba a ser, vale, trabajar para mí, pero estar atada a tener que estar físicamente en un sitio en un cierto horario. Entonces yo tenía claro que yo quería un negocio que yo pudiera hacer desde casa para estar en casa con mis hijos, que si tenía que salir, pues eso, a hacer talleres, a hacer lo que fuera, que yo pudiera organizarme el tiempo para compatibilizar eso con estar en casa, ¿no? Que, pues eso, con estar con mis hijos en casa. Y así es como nació Montessori en casa, que quienes me seguís desde hace 13 años a lo mejor ya lo sabéis, a lo mejor ya conocéis un poco la historia y habéis visto un poco el progreso, pero igual quienes lleváis poquito tiempo siguiéndome no lo conocéis. ¿Qué pasó después de eso? Pues que yo además descubrí los aceites esenciales de Young Living y descubrí que también podía ayudar con los aceites esenciales, podía ayudar a las familias a las que ya estaba ayudando en su crianza, porque al final yo utilizaba los aceites esenciales para cosas muy relacionadas con mis hijos y con mi autocuidado, y yo decía, si es que esto va súper relacionado con la crianza al final, ¿no? Entonces dije, vale, pues voy a ser también distribuidora y asesora de Young Living, ¿no? Y voy a dedicarme también a hacer llegar a las familias los aceites esenciales. Y ahí es cuando al principio tuve un poco el obstáculo de compatibilizar lo que yo en principio veía como dos negocios. Yo veía como Montessori en casa por una parte y mi negocio en Young Living como otro negocio, como dos negocios, ¿no? Entonces, hasta que yo encontré la manera de que eso fuera uno, porque me daba cuenta, yo decía, pero si tengo las mismas clientas, o sea, las mismas mamás que me piden Montessori y crianza consciente, me piden que les ayude con aceites esenciales, aromaterapia, cambiar de estilo de vida, tener una vida más natural y demás. Entonces yo dije, esto no son dos, es uno, pero como con dos ramificaciones, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empecé a ver la ventaja porque yo al principio era bastante reacia a emprender mi negocio con Young Living, porque claro, yo venía de tener mi negocio Montessori en casa, en el que yo era y soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En plan, yo hago todo, yo tomo las decisiones, si tengo que delegar algo lo delego, pero yo soy la que manda, yo soy la que decide, ¿no? Y al final, emprender en un negocio de network marketing, como es el de Young Living, consiste en que tú tienes tu propio negocio, pero tú no tienes el almacén con los aceites. Yo no tengo los aceites esenciales en mi casa, tengo los míos. Pero los que la gente compra no se los mando yo, lo compran en la web de Young Living y el almacén de Young Living se los manda. Entonces, para mí eso era como perder un poco el control, porque era como, a ver, y si yo estoy hablando de un aceite y de repente ese aceite se queda sin stock, ¿qué hago? No está bajo mi control el saber lo que hay en el almacén y el saber todos los detalles, ¿no? A mí me resultó como un poco una pérdida de control y me sirvió, fue un aprendizaje para mí de aprender a soltar, de decir, bueno, es que no tienes por qué tener tú el control de todo, pero ni siquiera en Montessori en casa igual es sano que tengas el control de todo, ¿no? Entonces, para mí, al final, el emprender mi negocio con Young Living ha sido, aparte de una forma de estabilizar muchísimo mis ingresos, ha sido también una oportunidad de crecer a nivel personal y profesional también, obviamente, pero a nivel personal, de soltar ciertas cosas, de trabajar más en equipo, porque yo en Montessori en casa casi siempre he trabajado sola, quitando colaboraciones y demás, pero casi siempre trabajo sola. Pero en Young Living sí que hacemos muchas cosas en equipo. Yo lidero un equipo de personas a las que ayudo también a crear sus negocios. Tienes que aprender un poco a gestionar relaciones interpersonales, que cuando eres una persona introvertida, de las que siempre han dicho, no, a mí se me da mejor trabajar sola, que esa era yo, pues es un aprendizaje el empezar a trabajar con más personas y el entender cómo con la personalidad y con el carácter y el temperamento de cada persona, lo que cada persona puede aportar al equipo, cómo motivar o cómo, más que motivar, porque la motivación tiene que venir de dentro, pero cómo acompañar a cada persona para que encuentre su motivación, para que pueda desarrollar su negocio. Para mí eso ha sido y está siendo un aprendizaje brutal. Aparte de lo que os decía, aparte de que ahora además tengo la ventaja de que no solo dependo de la fuente de ingresos de
dar cursos, talleres, asesorías y demás de Montessori en casa, sino que también tengo como fuente de ingresos los ingresos que tengo con Young Living, con lo cual para mí ha sido un mix ideal. Y luego tengo personas en el equipo que han empezado de cero, porque mi caso es un caso, pero no todos los casos son así, de yo ya tenía un emprendimiento y ahora empiezo otro. Muchas personas lo que hacen es que a lo mejor tienen un trabajo por cuenta ajena y empiezan así poquito a poco a construir su negocio con Young Living, lo van haciendo como a la par. Y en el momento en que su negocio con Young Living arranca y empieza a darles ya un nivel de ingresos que les permite dejar su otro trabajo, lo dejan. Lo dejan si quieren, porque también conozco personas que tienen otro trabajo que les flipa, les encanta y que simplemente dicen, vale, pues yo compatibilizo mis dos trabajos porque así tengo unos ingresos extra y a lo mejor en mi otro trabajo lo que puedo hacer es reducir tiempo, reducir jornada. Y eso me permite estar más en casa con mi familia o me permite coger más vacaciones, etc. A ver, que Instagram me avisa de que me he pasado del tiempo diario. Entonces, esto viene un poco a lo que os decía antes, que hay muchas formas de empezar, muchas formas de hacerlo. También tengo personas que dicen, mira, yo no pretendo que tener una fuente de ingresos, o sea, que mi fuente de ingresos principal sea Young Living, pero sí que me gustaría, pues eso, en vez de estar trabajando a jornada completa en mi otro trabajo, trabajar media jornada y así poder estar pues por las tardes en casa con mis hijos, por ejemplo, y para compensar un poco esa reducción de ingresos que voy a tener por la jornada reducida, pues voy a compatibilizar con Young Living. Entonces no necesito que Young Living me dé unos ingresos súper grandes, pero sí quiero que me dé un extra, ¿no? Para poder reducir mi jornada en mi otro trabajo. Hay miles de formas de hacerlo. Yo os he contado un poco cómo ha sido mi experiencia. Bueno, os podría contar mucho más, pero ya os digo, me gusta que estos directos sean más o menos media horita, entonces no me quiero enrollar mucho. Pero para quien quiera saber más, quien tenga más curiosidad, la semana que viene voy a dar un Zoom con más personas de mi equipo, de Gotas de Bergamota, y ahí vamos a compartir, pues eso, cada persona va a compartir un poco cómo fue, por qué decidió empezar a emprender, cómo nos está yendo, qué cosas nos están funcionando, cómo nos está ayudando eso a conciliar, para que más personas lo podáis conocer. Porque a mí una de las cosas que más me frenó al decidir empezar a emprender mi negocio con Young Living fue el hecho de no entender bien qué era eso del network marketing o marketing multinivel. Tenía muchas dudas, tenía muchas resistencias. Tenía mucho desconocimiento porque había escuchado cosas de otras empresas que no tienen nada que ver porque no son multinivel, sino que son piramidales, que en realidad eso no son empresas, son estafas. Y claro, yo tenía mucha resistencia de decir, a ver dónde me meto. Entonces yo primero necesité conocer la empresa, confiar en el producto, confiar en lo que se estaba haciendo ahí y ver a otras personas que llevaban años haciendo el negocio y ver que eso es verdad, o sea, que no era una estafa, que no era una cortina de humo, no era de estas cosas que aparecen y luego de repente desaparecen y si te he visto no me acuerdo. Entonces, por eso a mí me gusta mucho hablar de esto abiertamente para que más personas lo puedan conocer y puedan quitarse cualquier miedo, cualquier falta de confianza a base de entender realmente cómo funciona. Así que eso es un poco lo que vamos a hablar en este Zoom que os digo de la semana que viene, para quien tenga más curiosidad. Así que si queréis asistir, simplemente tenéis que poner emprender, lo podéis poner aquí en los comentarios mientras que estamos en directo, o si estáis viendo la grabación, lo ponéis también en comentarios ya en el post que está la grabación y os va a llegar por privado el enlace para asistir a ese Zoom, ¿vale? No sé si me dejo algo, voy a ver si hay preguntas. Yo creo que más o menos os he contado lo que os quería contar. Bueno, sí, os quería decir, me lo he apuntado para decirlo al final para que no se me olvidase, que también os lo puse el otro día en Stories. Vale, creo que no hay por aquí preguntas. Ojo, no quiero decir ni quiero venderle a nadie la moto de conciliar es maravilloso, perdón, conciliar es maravilloso. Lo que no siempre es maravilloso es emprender. Obviamente todo tiene sus pros y sus contras y emprender pues tiene su cierta dificultad, pero
para mí, compensa. Los pros son mucho más que los contras, ¿vale? Porque se habla mucho de, es que ser emprendedor es muy duro, es que ser autónomo es muy duro, y a veces es duro, pero para mí no es más duro que trabajar por cuenta ajena. Entonces esa es mi experiencia y mi conclusión. Luego para cada persona puede ser diferente, ¿vale? Yo os digo que obviamente emprender tiene sus altibajos, pero que luego tú tienes que valorar los pros y los contras, y en mi caso, después de 13 años como autónoma, los pros superan a los contras. Entonces, bueno, esa es mi contraseña, iba a decir, mi conclusión y mi moraleja. Y nada, bueno, estoy viendo que habéis puesto varias personas aquí a emprender. Voy a asegurarme de que funcione lo de que os haya llegado el enlace, ¿vale? Ahora después me he quedado con vuestros nombres y si no os ha llegado os lo mando yo manualmente. Y lo dicho, si estáis viendo la grabación, este Zoom lo vamos a hacer la semana que viene. Si lo estáis viendo más tarde de la fecha en la que lo he publicado, de todas formas, escribir la palabra emprender, porque a lo mejor más adelante volvemos a hacer otro Zoom del mismo tema, ¿vale? O si al final lo grabamos, pues es posible que podáis ver la grabación. Es decir, que si ha pasado la fecha, el día 23 de julio, que es cuando lo vamos a hacer, que aún así escribáis emprender, porque si hay interés en el tema, posiblemente repitamos, ¿vale? Y nada, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en el directo de la semana. Ahora mismo no me acuerdo de qué vamos a hablar la semana que viene. Que tengáis buen día y nos vemos por aquí. Besitos. Chao.